Bueno, ya vimos la opción -n, que lo que nos va a permitir es precisamente saber en qué línea del archivo está la coincidencia. Con el comando grep-n, el patrón que vamos a buscar, el archivo en el cual vamos a buscar ese patrón, y nos va a indicar que donde encuentre la coincidencia nos va a poner línea 1 y línea X, y nos va a marcar el color del archivo, vamos a decirle, el color del patrón que coincide. La opción "-b" invierte la coincidencia, mostrando todas las líneas que no contienen el patrón, para mostrar todas las líneas que no, o sea, para mostrar todas las líneas que no contienen no login en el archivo etc-path-wd. Entonces, se hace la opción "-b", no login, y nos va a mostrar todas esas líneas. Y con la opción "-n", seguramente nos va a decir en qué línea está. Así que hacemos así. Entonces, vamos a hacer por -n. Como ven, la salida del filtrado con la opción "-b", que lo que nos permite es buscar mostrar todas las no coincidencias con el patrón especificado, en este caso no login. Entonces nos trajo el bash, el sync, shutdown, half y el bash nuevamente. Si hay más, nos traería más. Pero estas son las que él encontró en la línea 1, 6, 7, 8 y 36. La opción "-i", que le había mostrado anteriormente, que es la opción que nos permite que se salte el case sensitive. Entonces, en este caso, lo que va a hacer, va a ignorar la distinción entre mayúscula y minúscula, y nos va a mostrar si el patrón tiene mayúscula o minúscula, va a marcar eso. En este caso, nos está hablando de un patrón, la palabra ten. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, aquí nos muestra con la opción que este patrón se repite acá en mayúscula, aquí en minúscula y mayúscula, perdón. Y nuevamente se vuelve a repetir. Entonces, todas esas opciones va a ser la coincidencia, vamos a decirlo. Con la opción "W", devuelve solo las líneas que contienen la coincidencia que forman la palabra completa. Para hacer una palabra, la cadena debe estar precedida de un espacio y terminar con un espacio, vamos a decirlo. Ahí se considera una palabra. O sea, tiene que estar precedida de un carácter que no sea una palabra, un carácter. Los caracteres de las palabras incluyen letras, dígitos y el carácter es subrayado. Entonces, en este caso, el primer ejemplo hace un filtrado por la palabra are, y aquí nos muestra las dos coincidencias que están ocurriendo. La que tenemos, la que es una palabra, y luego tenemos la que es una palabra en sí y la que es parte de otra palabra. Entonces, con la opción -w, vamos a decirle, buscamos solamente lo que coincida con esa palabra.
Y eso es lo que nos va a mostrar. Solamente nos va a mostrar el carácter, o sea, la línea que contenga esa palabra. No va a ser solamente esa palabra, va a ser la línea que contenga esa palabra, para que tengan en cuenta. Bueno, aquí estamos empezando lo que son las expresiones regulares básicas. También son conocidas como regex. Son una colección de caracteres normales y especiales que se utilizan para encontrar un patrón simple o complejo en un archivo o en unos archivos también puede ser. Estos caracteres se utilizan para realizar una función de coincidencia particular en una búsqueda. Existen tanto expresiones regulares básicas como las extendidas. Si mal no estoy recordando, ya dimos algunas de esas expresiones como ser el asterisco, que son conjuntos, vamos a decirle, o partes de las expresiones básicas. Aquí vamos a estar viendo lo que son las expresiones, otras expresiones, vamos a hacerlo, que también son muy utilizadas. Las expresiones regulares básicas incluyen lo siguiente: punto, cualquier carácter individual. El punto va a reemplazar a cualquier carácter individual dentro de un patrón, vamos a decirle. Si estamos buscando un patrón, eso va a representar un carácter. Corchete, como sabemos, va a ser una lista o rango de caracteres para que coincida con un carácter. Entonces, nuevamente, si tenemos un patrón que dice al, y después ponemos dentro de ese corchete otro, de la D hasta la Z, desde la D hasta la G, vamos a decirle, va a buscar dentro de ese archivo todos los patrones que coincida con eso. Pero en uno solo va a reemplazar, no va a reemplazar en todo. Podemos decirle una serie, entonces si va a ser una serie, entonces va a buscar todas las coincidencias dentro de esa serie. El carácter asterisco haciendo una salvedad. Si el primer carácter dentro de los corchetes es el acento circunflejo, significa que cualquier carácter que no esté en esa lista. Si nosotros, por ejemplo, ponemos que no haga una búsqueda de un archivo, vamos a decirle dentro de un archivo la palabra, no queremos que nos muestre la palabra que empiecen con la letra A. Entonces va a ser entre corchete, acento circunflejo y el carácter. Y eso quiere decir que me va a mostrar todo menos lo que empieza con esa carácter. El asterisco repite 0 o más veces del carácter anterior. Entonces, sí o sí va a encontrar una o ninguna coincidencia. Si el primer carácter es el acento circunflejo en el patrón, esto que tiene que coincidir, o sea, el patrón debe empezar tal como se indica. Por ejemplo, si queremos que nos busque un patrón que empieza con la letra A, o nos va a mostrar todos los patrones que empiezan con la letra A. Si se pone al final el peso, quiere decir que el patrón debe estar al final de la línea para coincidir, de lo contrario es solo un carácter literal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos buscar algo que termine con la letra R, entonces ponemos lo que estamos buscando, R, y el patrón que termine en R, patrón, o simplemente ponemos la R y el peso
Y eso es lo que nos va, eso lo que va a hacer, me va a mostrar, por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda en este, me va a mostrar carácter, coincidir, carácter otra vez, porque ahí, o sea, me va a mostrar todo lo que termine con R al final. Y cualquier cosa que empiece con, si ponemos la S, va a mostrarme sí, sí, todo lo que empieza con S, sí o anterior, por ejemplo. Le pongo para la A, me va a mostrar anterior, acento. Creo que solamente eso es lo que. Al, que son las palabras que empiezan con, que coincide con el patrón que estamos buscando. Vamos a ver un ejemplo del carácter punto, que es uno de los más utilizados o más útiles, vamos a decirle. Es el carácter punto que nos hace coincidir cualquier carácter excepto el carácter de la nueva línea. Vamos a ver el ejemplo acá. Este es cat a un archivo red.txt donde existen estos patrones o estas palabras, vamos a decirlo. Si el patrón que nosotros buscamos es r.f, encontrará cualquier línea que contenga la letra R seguida exactamente de dos caracteres y luego la letra F. Entonces, va a encontrar cualquier carácter. Si seguimos ese patrón, vamos a decirle, va a buscar acá dos caracteres R y dos caracteres F. No. R, dos caracteres R, la E y la F. Coincide con lo que estamos buscando. Y así va a hacer hasta que haga todo el recorrido y no va a mostrar solamente los patrones que coincidan. Que sería grep, el archivo ese. Y aquí, como ven, la ref y la rof. Vamos a hacerle. Que son los patrones que coincidieron con el patrón. Vamos a decirle dos. Si le poníamos un patrón más, iba a ser este y este no, ninguno. O sea, este cambiando por supuesto el final que va a ser la D. Comillas simples. Bueno, eso. Entonces, aunque sea algo más específico,
No, busqué, en este un caso que estoy buscando precisamente no login. Entonces, este que hay más ejemplos, entonces aquí podemos ver que también me trajo este, porque coincide la cantidad NO. Entonces yo le ponía un carácter más, este no me estaría marcando, pero posiblemente iba a salir porque no login, por ejemplo, va a seguir saliendo en la lista, pero va a ser porque está en la línea de no login, pero ya no va a estar más marcado el GNOME. ¿Dónde se fue? Era este. GDM. Ay, se me ha perdido tanto que. Sería este. Pero como ya no coincide, vamos a decirle, pues ya le agregamos la L. Entonces me reemplaza. Me sigue mostrando porque tiene esta coincidencia que si yo buscara Kings, solamente. Uno nomás aceptamos. Entonces, solamente a buscar las coincidencias que estén dentro del patrón que uno está buscando. Podríamos también, por ejemplo, hacer un ls etc create. Vamos por una creo, no sé si va a funcionar, creo que podría ser así, punto. No le gustó. No cerré. Pero igual no es la búsqueda que estoy buscando. Disco punto. Más o menos se entiende que si nosotros podemos hacer un grep por un patrón que querramos buscar. Creo que vamos a poner punto. Me va a marcar lo que coincide, pero no me filtra el resultado total. Quizá estoy haciendo algo mal, pero bueno. Ajá. Vamos a ver lo que está pasando. Esto debo hacerlo así. Como es un carácter especial. Bueno, cuando hay un punto conf, algo así, le toma ya como si fuese un carácter que va a buscar reemplazar. Eso es lo que está pasando. Toma esto como un punto también que busca para reemplazar. Ese es un pequeño, no me acordé. La línea no tiene que ser una coincidencia exacta, simplemente debe contener el patrón como se ve aquí. Bueno, tengo un ejemplo de cuando podemos tener varias coincidencias. Por ejemplo, busca la R y la OO.
y aparece en varios lugares. Si nos vamos a nuestro archivo del servidor si hacemos eso, creo que, no sé si va a haber más, pero por lo menos uno creo que. Bueno, en este caso hubo más coincidencia. Tenemos con el patrón. No es una coincidencia de la palabra que nosotros estamos buscando, pero tenemos el root, que son dos caracteres que reemplaza el punto. Tenemos la R y nos toma la barra y la F como un carácter, como caracteres. Aquí la I, la P y la A, L también tiene ese patrón. Ahora si queremos, creo que me va a salir ese título. Entonces así. Solamente lo que empieza con S. Ahí me va a buscar solo lo que empieza con la palabra R. O si quiero, bueno, eso ya estoy mostrando cosas que vamos a ver más adelante. O sea, slide adelante. Continuar. Bueno, acá no se le está poniendo ningún patrón, pero se le pone la cantidad que uno piensa que va a haber de caracteres y eso va a reemplazar por todas las coincidencias. Como no le estamos indicando ningún patrón realmente, simplemente le estamos diciendo punto, punto, punto. Tiene que ser una palabra que tenga 4 caracteres. Puede empezar con 4 caracteres o terminar con 4. O sea, le va a mostrar siempre esa cantidad de espacios. O sea, de coincidencia, vamos a decir, en este caso. El problema con el punto, con el carácter punto, es que en realidad cualquier carácter podría coincidir, cualquier cosa. Como vieron, no coincidió la barra, el asterisco, el mismo punto, un signo que, por ejemplo, puede servirnos para extensión, para conocer la extensión de archivo, va a coincidir con un punto, puede confundir inclusive. Entonces, en algunos casos se desea especificar exactamente qué caracteres se quiere coincidir como un carácter alfabético en minúscula o carácter numérico. Tienen que tener en cuenta que cuando estamos haciendo coincidencias con un listado, vamos a decir, o con una lista o rango, tenemos que tener en cuenta que el rango tiene que ser algo entendible. Por ejemplo, del 0 al 9, no del 9 al 0, porque el grep se basa, los rangos en el corchete por lo menos, se basa en la tabla ASCII. Y la tabla ASCII tiene un orden determinado en donde al número 0 le corresponde cierto número de carácter y el número 9 le corresponde otro número. Pero eso decía un rango de una lista que va de forma, como decir, ordenada. Primero va por el 0, 1, 2, 3 y así va a buscar. Nunca va a ser el 9 para el 0, para que tengan una en cuenta. No va a coincidir en nada de eso. Ahora tenemos un archivo que se llama profile, donde están los datos de una persona y lo que se quiere es encontrar todas las líneas en el archivo profile que contengan un número, que use el patrón del 0 al 9, o sea, 0-9. Entonces, al hacer el grep del 0 al 9 del patrón, va a mostrar la línea, o solo va a mostrar las líneas que contengan algún patrón.
Y como ven, ahí le está mostrando la lista de los patrones de los números. Entonces, acá le muestra el 3 y el 7, después muestra el 3, 1, 2, 1, 9, 9, 1, el 2, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 1, 1, 2. Para que tengan en cuenta, no está haciendo una por número, así no es un número de 3 millones o algo así, no. Encuentra un carácter y reemplaza eso, encuentra otro carácter, reemplaza eso. Y el orden, como ven, es de esta forma, del 0 al 9, no del 9 al 0. Aquí quizás se puede prestar para confundir que el 3 es mayor que el 1 y cómo es que va a mostrar este orden. Lo que ocurrió fue que el patrón del 0 al 9 coincidió con el 3. Vamos a marcar el 3. El siguiente carácter del 0 al 9 coincidió con el 1. Marca el 1. Y así sucesivamente. Él no entiende lo de 37. Para él es un 3 y un 7. Después un 3, 1, 2, 1, 9, 9, 1. Simplemente ese va reemplazando de una lista, va buscando, esto equivale a un carácter. Del 0 al 9, un carácter. Entonces vino en la primera línea y encontró el carácter 3. ¿Coincide, está dentro del patrón del 0 al 9? Sí. Marca el 3. Siguiente carácter. ¿Es un número? Sí. ¿Coincide entre el rango que tengo del 0 al 9? Sí. Coincide. Marca. Y muestra esa línea. Es lo único que ocurre. Lo que uno no puede hacer es poner el 9 y después poner un 5 o un 8 como un rango. Ese no es un rango, no un rango en la tabla ASCII, vamos a decirle. Tiene que ser el 0 al 9. Este es un rango. A ver si. Entonces, no. Carga para que vamos a un ejemplo de aquí. Tiene que estar su. Este es el archivo. Entonces, si nosotros realizamos el comando que sugiere que es grep entre corchete, busquemos el corchete. Esta es la llave, entonces tiene que ser este, ¿no? Lo encontré. De 0 al 9, archivo file.txt. Me muestra el mismo ejemplo, la misma salida que nos muestra en el archivo. Pero si nosotros invertimos, vamos a decirlo, el patrón, vamos a decirlo, no es un rango inválido. Y si se dan cuenta, esta es la notación decimal del ASCII, que es la tabla que
usa. Ver dónde empieza la parte numérica. Empieza acá. Del rango es el 48 al 57. Todo eso son rango numérico. En hexadecimales 30, en decimales 48 y acá está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando nosotros le indicamos un rango, él viene, no es que está siguiendo el número 0, 1, sino que busca el valor equivalente en hexadecimal y ve si es un rango aceptable. O sea, no puede buscar del 39 al 32, pero sí puede hacer del 32 al 39. Eso es lo que se refiere con que su rango, que el rango es inválido. Le ponemos un rango un poco más chico. Vamos a mostrar solamente lo que coincida con el 1 y el 0. En este caso mostró esas dos líneas y no las otras. Si hubiéramos agregado un rango un poquito más grande, por ejemplo el 3, creo que ahí nos muestra todas las líneas. Sí. O sea, todas las coincidencias, como se fuese del 0 al 9. Porque con ese rango ya se contempla básicamente todo también. Bueno, eso es lo que con respecto a los rangos o sea, acá también puede ir, ¿cómo se llama? Alfabeto. O sea, puede ir de la A a la Z. Y la A a la Z también tenemos que la A mayúscula empieza en 41 y termina en 5A. 90 serían de decimal, hexadecimal sería 5A y esa sería la Z mayúscula. Si después nos vamos y buscamos un rango minúscula, sería del 97 o 61 al 122 o 7A mayúscula, 7A en hexadecimal. Entonces, esos son los rangos que se manejan a nivel interno para hacer la búsqueda o el reemplazo con el comando grep. Bueno, al asterisco ya vimos en los comodines en la clase, creo que fue en la clase 6 o 7 creo que fue, que eran las clases que eran asterisco se utiliza para hacer una coincidencia de 0 o más ocurrencia de un carácter o patrón que lo precede. Por ejemplo, E asterisco coincidirá con 0 o más ocurrencia de la letra E. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver aquí. Nuevamente el archivo catred y se hace un grep donde se le pone la palabra re asterisco d. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Va a buscar 0 o más coincidencias. O sea, puede coincidir 0 o más ocurrencias. Si se fijan aquí en la salida tenemos la R, la E y la asterisco y la D. Entonces, si es 0, tenemos la R, la E y la D. Acá no hubo ninguna coincidencia, solamente tenemos la palabra red, vamos a decir. Después tenemos la E, que tampoco hubo una coincidencia, o sea, hubo varias. Después tenemos la RD, que en este caso es
le saca la E porque le precede y muestra solamente la RD. Y después tenemos la REE. O sea, son todas las coincidencias posibles con el carácter. También no es posible coincidir con cero o más ocurrencias de una lista de caracteres utilizando el corchete. O sea, también podemos hacer una mezcla del patrón, por ejemplo, OE asterisco. Va a coincidir con cero o más ocurrencias del carácter O o el carácter E. A ver si entiendan un poco mejor. Grep, ROE, o sea, la R, la O y la E, asterisco D, era el mismo archivo. Entonces, primero tenemos la E, que es una coincidencia, porque coincide, empieza con, y después busca el siguiente, tenemos esta que coincide también, porque coincide, inicia con la E y tiene uno o más coincidencias, que son antes de que termine con la D, porque el D es nuestro delimitador, vamos a decirle. Después tenemos la RD, donde y la O y la E coinciden, entonces cero coincidencia. Pero inicia con la R y con la D, y termina con la D, y termina con la D, perdón. Entonces ahí no hay ninguna coincidencia, muestra también. Después tenemos la R y la O y la D, que también es una coincidencia porque tenemos una O aquí dentro del patrón. Y después tenemos el carácter RE, o sea, que coincide otra con la E. Y acá una salvedad que tengo que hacerle, este no es una lista, no es un rango, son dos caracteres que puede ser o la O o la E. No crean que está buscando un rango acá. Por eso es que la O está antes de la E, puede llegar a confundir y pensar que ahí hay un rango, no. En realidad, o el carácter o el carácter E. Cualquiera de los dos caracteres puede coincidir. Sí, solamente es eso, para que tengan en cuenta. Eso es lo que ocurre muy a menudo con el carácter, con el asterisco que tiene cero o más coincidencias. A veces puede ser o la información que nos brinda puede ser un poco desordenada porque, vamos, no es desordenada, muy abultada la información porque tiene cero o muchas coincidencias que puede ocurrir con ese carácter. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, grep z asterisco. Y como ven acá, en realidad no hay una z, vamos a decirlo. Pero mostró igual porque coincide con cero patrón. Entonces, lo ideal es poner por lo menos dos o tres caracteres o forzar alguna manera que sea algo un poquito menos genérico, porque con una letra y un asterisco es muy genérico en un archivo. Entonces, una búsqueda inteligente sería poner dos caracteres o más. Por ejemplo, en este caso puso la EE asterisco. Entonces va a buscar ahí todo lo que sea E asterisco.
Tenemos Entonces, de esta forma lo que se hace es, trata de que que la muestra o el resultado sea un poco más cercano a lo que nosotros estamos buscando. En este caso estamos buscando un patrón que tenga dos E como mínimo. Como mínimo que cumpla, que tenga una E por lo menos. Porque en realidad lo que va a ocurrir es que va a buscar una E. Y después puede ser E una vez o varias veces E, asterisco. Porque eso es lo que va a ocurrir. E, acá tenemos una E, red. Y después tenemos que el siguiente carácter puede ser E una vez o varias veces, la E. Y aquí tenemos eso. Y al último se cumplió que solamente hay una E, que es la primera, y la A, que no, porque no hay ninguna E. No hay ningún patrón, o sea, no hay ninguna coincidencia con ese patrón con la letra E. Los caracteres de anclaje son una forma en la que las expresiones regulares pueden usarse para reducir resultados de búsqueda. Hace rato, cuando le estaba mostrando el ejemplo de solamente que busque la coincidencia con el nombre root, vamos a decirle, que empiece con la R, empieza con la R punto T. Entonces, y le puse el acento circunflejo para indicarle que esa era mi palabra de inicio. O sea, que en la palabra se empezaba con la R. Entonces, con eso yo puedo limitar o puedo filtrar un poco más las coincidencias. Acá creo que hay un ejemplo. En este caso estamos poniendo, o sea, en el ejemplo está utilizando la palabra root en el archivo etc-pagwd con el comando grep. Y nos muestra dos opciones. En el caso que yo le mostré en el servidor que instalamos, nos mostró más coincidencia porque había otras palabras que tenían eh, dos palabras. Bueno, en ese estamos quitando, no usábamos la O, pero usamos el punto. Bien, también podríamos haber utilizado la o el asterisco y todo lo que sea dentro ahí va a buscar. Entonces, este es el acento circunflejo que se utiliza para asegurar que el patrón aparezca al principio de la línea. Entonces, si nosotros usamos este patrón, estamos asegurando que empiece con eso. O otra forma sería, si no sabemos todo, pero sabemos cómo empieza la palabra, podemos buscar solamente la palabra, no hace falta que, o sea, por esa palabra. Vamos a poner un ejemplo. ¿Dónde estés? En este caso nos muestra todos los patrones que coincidan. Creo que si ponemos asterisco también va a mostrar más. Bueno, vamos a seguir este ejemplo donde usamos punto y nos muestra así. Y lo que nosotros queremos es que solamente nos muestre las palabras que empiezan con los puntos. Entonces, lo que podemos hacer es a esta palabra le ponemos o buscamos cuál era. Así. Vale. Y con eso nos aseguramos que sea una palabra con la que empiece. Y termine de esta forma.
Entonces con eso lo que nos estamos asegurando es que cumpla este patrón donde empiece con la letra R, vamos a decirle. Si es que no tenemos. Si ponemos de esta manera, creo que nos va a mostrar todo lo que empieza con R, en teoría. Bueno, mostró todo. Esta, no, esta no, acá empieza. Básicamente no es una buena forma con otro patrón ahí. Nos va a mostrar RT, pero el asterisco como un solo patrón. Entonces si le pongo una O, ahí sí me va a traer lo que es el full. Y RTK también, porque también cero coincidencia. Ayer. Todas estas, bueno, creo que hay otro más que es lo que tenemos que ver. Sí, el anclaje. En este caso, el patrón, el símbolo sería pesos. Y esto es para que nos muestre solamente las palabras que terminen con cierto carácter, vamos a decirlo. En este caso está diciendo el archivo alpha-freeze. Y hace primero un cap del archivo y nos muestra toda esta lista. Después nos dice que solamente nos muestre lo que termine con el patrón R pesos. Y no marcó solamente este, no sé por qué no marcó este, porque también termina con R. Claro, debió haber marcado también esas palabras. Pero vamos a ver qué dice eso. Según el carácter, se puede utilizar para asegurar que el patrón aparezca al final de la línea. Ah, ya. Aclaración. En el otro carácter, que era el anclaje sin reflejo, se asegura que empiece al principio de la línea. O sea, si la palabra está al final o en el, o sea, está en el medio, no va a funcionar. Tiene que estar al inicio de la palabra. Porque yo creo que yo le estaba diciendo que comienza con ese carácter. Si nosotros ponemos de esta manera, root, por ejemplo, solamente me va a coincidir la primera línea, porque esa es la que, menos n, esa es la que empieza root. Pero si yo, por ejemplo, le pongo, que sé que está en la descripción, Carlos, no va a encontrar nada porque no está al principio de la línea. Pero si yo le pongo Peralta, hay una coincidencia que es el login, que es con la que empieza la línea, que es esta. O sea, para que tengan en cuenta, es con lo que inicia la línea y el otro patrón es con la que termina la línea. Entonces, las palabras que terminan, o sea, perdón, las líneas que terminan con R son la B, porque tiene ver, y flower, la F. Porque esas son las dos únicas que coinciden. No es esto, es esta línea al final. Después de esto ya hay un salto de línea que es para la siguiente línea. Entonces, con este carácter termina la palabra, la línea, digamos, al final de la línea.
La contrabarra es un carácter bastante interesante porque esto nos ayuda a escapar de una coincidencia. Por ejemplo, tenemos un carácter especial, pero dentro del texto y dentro del patrón de búsqueda queremos usar eso como un carácter, o sea, como literalmente queremos usar el asterisco dentro de un archivo porque estamos usando así. Entonces, tenemos este ejemplo en donde tenemos el cat new home, donde, como ven, hay asteriscos donde nos muestra algunos textos que nos van a llamar la atención por el asterisco. Y nosotros lo que queremos es hacer un grep de lo que hay dentro de este patrón, que va a ser, el patrón va a ser todo esto, lo que está acá. Pero el asterisco no es un patrón de búsqueda, es un carácter literal, vamos a decirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es escapar eso para que nos muestre como si fuese una coincidencia de todos. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá nos está mostrando la R, la E, y no nos marca el asterisco porque en teoría no es eso lo que estamos buscando. O sea, en realidad este es un patrón literal, pero este asterisco nos está tomando de forma como una expresión más dentro de la búsqueda. Entonces lo que tenemos que hacer es escapar ese carácter para que se tome de forma literal. Vamos a borrar todo esto. Entonces la forma sería anteponer una contrabarra al patrón de búsqueda. Entonces sería RE barra asterisco. Entonces solamente nos va a mostrar la línea que contenga la R, la E y el asterisco. Porque no estamos usando este como un patrón de todo cero o más coincidencias, sino que como un carácter literal, vamos a hacerlo. El uso de la extensión, las expresiones regulares extendidas a menudo requiere que se proporcione una opción especial al comando para reconocerla. Históricamente existía el comando egrep, que era para las expresiones regulares extendidas. Era un comando egrep. Ese comando egrep ya está en desuso y está siendo reemplazado ya en algunas versiones de Linux, ya distribuciones ya no trae ya ese comando. Directamente se usa el comando grep con la opción "-e" mayúscula. Entonces, si están tratando de ejecutar un comando o ven en algún archivo o en alguna, creo que la distribución que traemos vamos a ver alias, hay un comando, existe también el egrep, fgrep y el grep. El fgrep no me acuerdo para qué era, pero existe todavía. Pero la mayoría lo que hacen este egrep es ejecutar el script o el binario grep menos E mayúscula. Ya se reemplazó ya básicamente ese comando. Tenemos los caracteres de las expresiones regulares extendidas que son las siguientes. El signo de interrogación coincide con el carácter anterior, cero o una vez, por lo que es un carácter opcional. Carácter más coincide con el carácter anterior, repite.
repitiendo una o más veces. Se me trabó la lengua. Acá se saltó nomás el pipe. Después tenemos el pipe. Alternancia similar a... Acá, para que se entienda mejor, vamos a ver unos ejemplos últimos. Para que coincida con el color. Este es un ejemplo que se tradujo del inglés, entonces un poco chévere. Entonces, como dice acá en América, se dice color y en el inglés británico se dice color. Entonces, con el comando grep, o sea, con el comando grep lo que está haciendo es que con la opción -e tenemos la palabra color, el signo de interrogación y la R al archivo, a este archivo. Bueno, lo que dice es que se puede considerar que color está bien y color está bien. Entonces lo que va a buscar es, existe una coincidencia con la anterior, como saben, va a ser a esta carácter, a la U, en el archivo color. O sea, que contenga, primero que nada tienen que tener en cuenta el patrón. Todo esto va a ser el patrón que va a estar teniendo en cuenta. Vamos a tener mi pluma. El patrón empieza acá hasta acá, al principio. Y después termina con este. Entonces, el patrón tiene que... espérenme aquí. A ver si tengo un borrador. Acá. El patrón va a ser hasta esta aquí. Hasta ahí. La U y este es el signo de interrogación, vamos a decirle, van a ser nuestros patrones de coincidencia, vamos a decirle. Como el signo de interrogación dice que va a ser presidido por el anterior, puede que tenga una coincidencia o ninguna coincidencia. Entonces, hay una coincidencia con el patrón, o sea, va a buscar la C, la O, hasta la O, y si no hay la U, pero termina con R, hay un patrón. Se puede decir que sí es válido porque puede tener una coincidencia con el anterior o ninguna. Pero se tiene que respetar esta frase. Vamos. Después en la siguiente va a buscar y va a encontrar una coincidencia, también va a ser correcta. Estas dos formas de decir, vamos a decir, es correcta. Poco. Después tenemos el signo más. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Tenemos el grep menos e, perdón, se me quedó el grep menos e, mayúscula. Tenemos entre comillas simples, tenemos la e y el más del archivo red. Y como sabemos, tiene que tener una o más veces, se puede repetir. Tenemos una coincidencia, dos, tres y una otra vez. Siempre va a haber una coincidencia. No nos va a mostrar en el caso que no exista coincidencia. Solamente nos va a mostrar si hay una o más veces se repite ese patrón por el cual estamos filtrando. Y para ver las coincidencias con gray o gray, nuevamente en el mismo archivo, pero en este caso usamos la barra, el pipe, vamos a decirle, usamos la barra vertical para que nos muestre una u otra coincidencia. Voy a leer la primera línea, right? Sí hay, entonces va a mostrar esa coincidencia. Si no, perdón. Si no, va a seguir, pero sí o sí va a mostrar las coincidencias que pueden ser bright o gray. Si ninguna de estas dos se cumple, no va a mostrar nada tampoco.
una forma o lógico le dicen, pero más bien como un filtrado nomás también nos puede dar la opción de que puede coincidir con una o con la otra coincidencia. O si no coincide con ninguna, no va a mostrar nada tampoco. Mm, sí. Y bueno, ese fue el capítulo 10 de Linux Essential. Ahora, ¿tienen alguna consulta, duda referente a la clase? Les recuerdo que el foro ya está habilitado. Seguidamente voy a estar habilitando el examen para los que quieran rendir este parcial. Mañana estaría subiendo los videos de este capítulo y del anterior que me faltó subir. Y bueno, acá lo que le tengo que recalcar es que este capítulo es muy interesante y les recomiendo que le echen una buena mirada otra vez al capítulo y al laboratorio en específico porque sí o sí no se van a encontrar con una situación en algún momento en que van a necesitar usar alguna expresión regular. Y por ahí no hace falta que memoricen, pero sí saber que existen. Y una vez que uno sabe que existen, lo único que tiene que hacer es buscar, ya sea con el comando man short, man cut o man grep también, porque como ven, el grep, o sea, grep soporta expresiones regulares, también soporta la extendida. Entonces, una forma de ir aprendiendo también es ir probando, por lo cual les recomiendo que hagan el laboratorio del capítulo este.